Bueno, estamos aquí con Ediberto Pipo, uno de los socios de honor aquí en Matanza, de la Colombofilia Matancera, y queremos saber un poquito más de usted, Pipo, que nos cuente un poquito más de cómo surge y se hace este gran competidor que eres de los años, socio de honor, tu historia, anécdotas, inicio en esta paloma, y sin más chámbulo y empezar ya el video que la gente que quieren es oírte, Pipo. Cuéntame, entonces, ¿cómo llega Pipo a la colombofilia aquí en Matanza? Yo llego a la colombofilia con mi padre. Puede dejar. En el año 67. En el 68 competimos un campeonato de velocidad porque cuando empezamos en Manzanera Alto. Allá había 10 de 12 comprobadores o 7 y nosotros, los jóvenes que empezamos, tuvimos que empezar con de 12 despertadores adentro de cajitas y con juguetes. Ahí quedé en mi segundo lugar. Quien me gana es Rolando González Fierro y yo cojo el segundo lugar. Estaban los hermanos Pillo, que eran hermanos y primos, eran 3 hermanos ahí, y varios jóvenes que empezamos, que de aquellos jóvenes que empezamos, el único que quedó fui yo. Y yo empiezo con las palomas, igual que todos jóvenes que empezamos, fui comprando un huevito por aquí, un pisoncito por aquí, así, y Julio Andreu, que era un colombófilo muy bueno, que era socio de honor también, me dio de los mosaicos de él, que todos los mosaicos míos descienden de casa Julio Andreu, con un huevo que me dio Francisco Valdés, y los crucé, y ahí empezaron a salir los mosaicos míos. Ahí me fui a estudiar a La Habana 1 año y 8 meses, y mi padre me la cuidaba aquí, de lo que se podía. En el 79, 78, empecé a tener logro ya, que ya pude poder establecerme aquí en mi casa, quedando en el segundo lugar de fondo, que me gana a mí Diluvio Adestuccio, el delegado, me saca 19 puntos de ventaja. Ahí me mantuve 12 años compitiendo bien, medio fondo y fondo, que yo más le tiraba al fondo que otra cosa. Gané dos lugares, 2 primeros lugares de primer lugar de fondo, campeón de fondo, pero siempre discutía el segundo, tercero, el cuarto, y siempre me mantenía ahí 12 años compitiendo ahí en los primeros lugares del 1 al 4. Ediberto, entonces, ¿qué edad tenía cuando comienza? 17 años. Y para ese entonces, ¿cómo es que ustedes volaban? Dice que volaban en cajita de cartón, iban no sé, en un tren. Salíamos de la sociedad de Manzanera con la máquina de Fremio Radoyo, un convertible, metíamos las cajas de madera ahí, 3 o 4 cajitas de madera ahí, esperando que viniera el tren. La metíamos en unas carretillas grandes que había ahí en la terminal de trenes. Cuando venía el tren teníamos que agitarnos para montar las cajas ahí y poner una lata de chorizo con 6 o 7 tabacos para que lo que trabajaba en el tren nos hiciera el favor de soltárnosla para poder competir. Pienso que muchos competidores van a revivir esa historia cuando vean este video, se van a reír y ya van a emocionar. Así empezó la colombofilia. Empezó la colombofilia aquí en Matanza. Yo empecé en el 67, ya habían personas que eran más viejos que yo, y hacíamos así, llevar las cajas allá con Fremio Radoyo en la máquina de un convertible, la soltamos ahí y esperando que viniera el tren, y cuando viniera el tren, apurado para llevarla para allá
para que nos abriera la puerta del tren, montarla ahí, apurada, porque el tren no podía parar y se iba. Le dábamos las cajas, la lata de Sí. chorizo con 10 tabacos cuando Su aquello, recompensa ahí al hombre que la está la recompensa palabra. para que nos hiciera el El favor favor. de soltar. No sé si la soltaba bajo los cables, porque cuando aquellos, los cables de la terminal de trenes estaban llenos de trenes, pero así mismo volamos y venían las palomas. Y teníamos la ventaja que las palomas venían y se perdían 2 años, y a los 2 años yo tuve palomas que me llegaban aquí, Oye, que hoy en día no llegan. Pipo, la distancia no era la misma. Tenían diferentes, por ejemplo, la velocidad ahora creo que es más corta, ¿no? Sí, la velocidad hoy en día es 400 kilómetros. Y antes, Cuando aquello, la velocidad, yo volé la velocidad que quedé en segundo lugar hasta Victoria de Astuna. Victoria de Astuna es 530 kilómetros. Y antes se volaba hasta Guantánamo. Cacocún, Alto Cerro, San Luis y Guantánamo. Ya, era. Después se agregó volando Baracoa. Y después, unos años más para allá, volamos a Tamaicí, que es lo que volamos hoy en día. Pero ya no volamos ahí, sino bajamos y volamos en una sociedad un poco más grande, frente a la plaza antigua, que aquello estaba un poco más grande y había un camión que era de Juan Adegoita, que venía a buscárnosla y nos la soltaba por todos los municipios y Camagüey y Oriente. ¿y en qué año, si recuerdas, si tienes memoria para eso, en qué año es que hace el cambio ese de distancia y transforman eso? Podemos buscarlo porque tenemos Sí. otra entrevista que quiero hacerla en casa de Francisco Valdés con Orlando Puente Elvi, 2 socios que son más viejos que yo. Ellos tienen el 1 y el 2, yo tengo el 3 en el escalafón, y hablamos de, porque esto fue de sorpresa, sorprendido aquí, Sí, claro. y vamos a buscar La documentación bien, datos datos precisos. mucho más precisos para poder hablar con más datos. ¿No? De hecho hay un video con todos ustedes, Sí. que se está cocinando algo ahí, algo nuevo, así que esperen el video de los socios de honor, el memorial para los primeros campeones que vienen quedando. Hay algunos que ya no tienen palomas porque están muy viejitos ya, Sí. los hijos ya no quieren dejar de salir de la casa, pero gracias a su colaboración, creo que Montejo me dijo que usted me iba a ayudar a ir a su casa. Te dije que eso tiene problemas. Ya, hay uno para que lo sepa, los suscriptores, que Vamos a ir, lo que viene, lo que se avecina. Vamos a ir a casa de Francisco Valdés y de unirnos con Orlando ahí. Yo te voy a llevar para allá y vamos a hablar ahí, los 3 ahí. Pancho y yo hemos sido siempre contrarios, pero nunca hemos sido enemigos. No, esto es un deporte. Porque antes el deporte era así. Nosotros éramos contrarios, competíamos diferentes, pero siempre nos queríamos como hermanos. Y Pancho y yo somos como hermanos. ¿Ves? Claro. Era más honor el deporte. Ahí. Tú ganabas, yo ganaba, pero siempre éramos así y nos dábamos las manos. Era muy bonito en aquel entonces. Había mucho amor y mucho compañerismo. Una anécdota de algún vuelo difícil que después cuando se demoraron en caer, que ustedes sufrieron esa pérdida, porque yo pienso que en todos estos años hay mucho que contar. Bueno, ha visto de todo. En todos estos años ha habido de todo. Ha habido años de pasarnos 3 días aquí esperando palomas, porque la paloma premia hasta las 72 horas. Y son 3 días esperando palomas de Baracoa, 3 días esperando palomas de Maicí. Y ver pasar una, y mira la otra por allá, 2 por aquí. Y tuvimos años muy buenos, pero tuvimos años también que en lugar de mandar 4 palomas a los fondos, se mandaron 2 palomas a fondo cuando estaba diluvio de delegados. Eran 2 palomas, se mandaban mucho menos palomas y muy pocas palomas para verla pasar. Aquello no era fácil, pero se voló y volamos siempre. Igualito que volamos cuando la fiebre de porcina, que pudimos volar hasta Playita,
un batallcito después de Florida, ahí, y fuimos hasta Florida, hasta Playita tres veces consecutivas para poder darle entrenamiento a las palomas y que no se quedaran sin volar. Aquí ha habido historias bastante con qué contar. Ahora, tengo entendido que tienes por ahí un récord que nadie ha roto todavía. ¿Qué récord? Cuéntame ese récord. En el 82, todos los años, uno tiene un año bueno y un año malo, y sube y baja. Y en el 82 yo tuve competida velocidad, que quedé en el cuarto lugar velocidad, segundo lugar de medio fondo y primer de fondo. Ese fondo que yo gané no se ha podido superar, porque lo gané con un 75% de palomas premiadas. Se mandaban cuatro palomas con goma para premiar, y de las cuatro yo premiaba tres, porque era Cacocún, Altorcel y San Luis, los paraderos Baracoa y Maicí. En los tres primeros yo premié tres palomas cada una. En Baracoa me caí y pude coger dos palomas, la 9 y la 6. Y en Maicí premié las 4 de 4. Premié 2 al día y 2 al otro día, a las 6:25 y 6:35 de la mañana. Los récords de las palomas de antes, Heriberto, estas palomas de actualmente han roto esa, han sacado alguna diferencia o han roto esa. El animal no puede superar más de lo que puede dar. Por mucho dope que uno dé, puede ser que usted dé un dope y te haga una paloma mala y se te convierta en regular, ¿comprende? O una regular que te convierta en buena. Pero la que es un crack de nacimiento. Es un don que nace con cada animal, con cada persona, ¿sabe? El don es Pero ¿crees que tenga que ver con con medicamentos, ¿no? no, o genética? Puede ser la genética. Antes la genética estaba más que hoy en día. Nosotros tenemos casi las mismas palomas de antes, Porque han conservado mediante consanguinidad. debido a lo que es la consanguinidad. Hemos mantenido la línea, los genes se mantienen. Cuando tú mantienes los genes, pierde tamaño y pierde otras cualidades de las palomas. Aquellas palomas grandes que tenían nariz grande y eso, ha ido perdiéndose, Ha ido degenerando. ha ido degenerando, porque los genes es así, la genética es así. Y cuando se le incorpora sangre de refresco, para refrescar la sangre, no vuelve Pero- otra vez a coger ese vigor híbrido, ¿sabes? Sí, cuando tú haces los triángulos y metes algo más fresco, aumenta de tamaño y mantenemos. Pero es que pocas palomas entran hoy en día. Antes entraban palomas, en los norte entraban de Estados Unidos. Podía ser una paloma muy buena o podía ser una paloma muy mala. Podía tú haber caminado hacia atrás, porque si la introduces y no sabes de dónde viene su peregrí, tú puedes caminar hacia atrás. Y así, igualito que la línea mía es Chalardiga, de casa de Julio Andreu, de casa de Aca, Alfredo, viene los estazades, que es lo que yo más mantengo, los generales que vienen de casa de Juan Pulido. Y esas palomas son la abuela en tiro abierto, ¿no? O en consanguinidad también la abuela. O la consanguinidad solamente lo hace para mantener los genes. Siempre pero se mantiene. Se vuela, pero se vuela la consanguinidad. Los triángulos y alguna para tú probar, tú la mandas. Como por ejemplo, aquellos años míos, yo volaba Estazar y Chalardiga. Y mismo Montejo me preguntó una vez, Pipo, ¿qué cosa es lo tuyo? Lo mío es de casa de Julio Andreu, los mosaicos de Julio Andreu. Y los Estazades vienen de casa de Aca.
Entonces, Montejo le pide un estazar a Horacio Domínguez, que, que de él venía de casa de Aca. Y yo le dije, de los mosaicos los puedes obtener de casa de Julio Andreu, o si no, de Minio, que se unió ahora con Francisco Valdés y trajo las palomas, que él tiene muchos mosaicos ahí, y ahí empezado Montejo a levantar fuerza ahí, y con Lassi, que coge un palomo bronceado, se lo introduce ahí, y de ahí sale los 01, que sabe que hay fama ya aquí. Yo tengo los 01 también, todo el mundo tenemos 01 que vienen de ahí, de casa de Julio Andreu, de casa de Aca y de casa de Lassi, que no se sabe el origen de él porque fue una paloma que se cogió y salió los 01. Esos 01 lo hace Montejo, que se lo coge a Lassi cuando se va para afuera, y cuando Montejo la quita, Abascal viene a mi casa para que yo lo lleve a casa de Montejo, que yo conocía esa línea, para cogerlo, y fuimos a casa de Montejo, y Montejo le vende los 01 a Abascal, y ahí empezó a progresar los 01, más los míos por acá y por allá, y ha ido creciendo, que yo creo que en toda Cuba todo el mundo tiene 01. Sí, yo he paseado y he conocido esta oportunidad de varios palomares y casi todo el mundo tiene 01. Es cierto eso. Pipo, ya para hacer una pregunta y pasar toda esa gente al palomar para que la gente, algún competidor algunos o varios que te fueron duros para, que competías duros con ellos, que te discutía ahí los lugares ahí. Pedrito Herrera, que ya no tiene paloma, yo cogí un segundo lugar y Pedrito me gana el primer lugar, porque yo se mandaba paloma cada 15 días. Entonces se mandaba paloma cada 15 días, 4 se quedaban en Baracoa y 4 iban para Maicí y las soltaban. Y yo premio 3 palomas de Baracoa y premio 2 palomas de Maicí. Y Pedrito lo hace inverso, premia 2 de Baracoa y 3 de Maicí, y él me queda en primer lugar. Era un buen competidor. Otro buen competidor que competía muy bien conmigo era que Dios lo tenga en la gloria, Manuel Jane Anido, muy buen competidor, bueno, y mi hermano Francisco Valdés. Éramos lo que siempre discutíamos, los fondos. Bueno, Pipo, entonces pasamos a ver Con mucho gusto. las palomas a ver entonces.